Bienvenidos a Noches Oscuras. Historias de terror intensas. Apaga la luz y comencemos. Me llamo Esteban Ríos y he pasado la mayor parte de mi vida conduciendo. No es una metáfora ni una forma de hablar, conducir es lo único que sé hacer bien, lo único que me ha mantenido lejos de pensar demasiado. Desde que dejé mi casa y a la poca familia que me quedaba, la cabina de mi camión se convirtió en mi refugio, en mi cuarto, en mi confesionario. Manejo de noche porque el mundo duerme y no hace preguntas. Porque la oscuridad no te pide explicaciones. Eso creía, al menos, antes de que ella empezara a esperarme en la carretera. Durante 12 años recorrí la carretera 60 sin novedad. La conocía de memoria, curva por curva, bache por bache. Podía cerrar los ojos y aún así saber cuando el asfalto cambiaba de textura o cuando el aire se volvía más frío. Esa noche llovía con una furia antigua, de esas lluvias que parecen caer desde el principio del tiempo. El limpiaparabrisas luchaba por despejar mi vista y mis luces apenas lograban abrir un túnel pálido entre la negrura. El reloj del tablero marcaba pasada la medianoche, esa hora en la que la mente empieza a jugarte trucos si estás solo. Fue entonces cuando la vi por primera vez. Estaba de pie en el arcén, inmóvil, como si la lluvia no la tocara y al mismo tiempo la atravesara. Llevaba un vestido blanco que se le pegaba al cuerpo, empapado, pesado, y su cabello negro caía lacio sobre los hombros. Alzó un brazo y me hizo señas con una desesperación muda que me apretó el pecho. Nadie camina por esa carretera a esas horas. Nadie que quiera seguir vivo. Mi primer impulso fue acelerar, seguir de largo y convencerme de que no había visto nada. Pero frené. Siempre freno. Es una maldición que arrastro desde joven, no sé mirar hacia otro lado. Me detuve a unos metros y abrí la puerta. El aire frío y húmedo entró de golpe, cargado de olor a tierra mojada. Ella subió sin mirarme, sin decir palabra, y se sentó en el asiento del copiloto. Entonces percibí algo más, mezclado con el aroma de la lluvia. Algo agrio, antiguo, como hojas en descomposición. Cerré la puerta y el sonido de la tormenta quedó amortiguado, como si el camión hubiera sellado no solo el ruido sino el mundo exterior. Gracias, susurró. Necesito llegar al kilómetro 247. Su voz era ronca, gastada, como si llevara años sin usarse. Asentí sin preguntar nada. No quise mirarla directamente. Arranqué y seguimos avanzando, el motor rugiendo bajo nosotros como un animal paciente. El silencio se volvió espeso. Cada tanto, una sensación incómoda me obligaba a mirar el retrovisor. Siempre la veía igual, con la cabeza gacha, el cabello cubriéndole el rostro, las manos entrelazadas sobre el regazo. No se movía. No respiraba de una forma que yo pudiera notar. Con el paso de los minutos, el olor se intensificó. No era solo humedad. Era algo más profundo, más inquietante. Traté de abrir un poco la ventana, pero el frío me hizo cerrarla de inmediato. A los 20 minutos de viaje, ella levantó una mano y señaló hacia la derecha. Allí había un cruce apenas visible, una desviación que yo conocía bien porque nunca llevaba a ningún lado. Aquí, dijo. Frené por inercia. Giré la cabeza para decirle que no había nada allí, que quizás se había equivocado, que podía llevarla hasta el siguiente pueblo. Pero el asiento estaba vacío. Donde ella había estado solo quedaba un charco de agua oscura que empapaba la tela y una mancha más oscura aún, casi negra, que no quise identificar. Sentí que el estómago se me caía a los pies. Grité su nombre, aunque no sabía cómo se llamaba. No hubo respuesta. Esa noche no dormí. Al amanecer, con los nervios hechos trizas, investigué. Hablé con un policía cansado, con un anciano del lugar que parecía saber demasiado, con un cantinero que evitó mirarme a los ojos. Todos me contaron la misma historia con pequeñas variaciones, como si la hubieran repetido tantas veces que ya no importara la forma. En ese cruce, hacía 15 años, una mujer con un vestido blanco había muerto atropellada. Esperaba a alguien que nunca llegó. Decían que desde entonces aparecía en la carretera, pidiendo que la llevaran de regreso. Decían muchas cosas.
Yo no quería creer ninguna. Volví a la carretera 60 porque no tenía otro lugar al que ir. Me dije que había sido el cansancio, la lluvia, la sugestión. Me repetí que la mente puede fabricar horrores cuando se le da suficiente oscuridad. Pero la vi de nuevo. No esa noche, ni la siguiente, sino una semana después. Estaba un poco más cerca del asfalto, como si hubiera dado un paso adelante. La ignoré. Pasé de largo con el corazón martillándome las costillas. La semana siguiente estaba aún más cerca. Cada vez que la veía, algo dentro de mí se rompía un poco más. Empecé a soñar con ella. Soñaba que me miraba, que su rostro por fin se revelaba y era un espejo del mío, cansado y pálido. Soñaba con lluvia cayendo dentro de la cabina, con el olor podrido impregnándolo todo. Me despertaba empapado en sudor, con la certeza de que alguien estaba sentado a mi lado. Dejé de escuchar música. Dejé de hablar por la radio. El silencio era preferible a cualquier distracción que pudiera hacerme bajar la guardia. Una noche, al pasar por el cruce, sentí un golpe seco en el costado del camión. Frené de golpe. Bajé temblando, convencido de que había atropellado a alguien. No había nadie. Solo mis propias huellas marcadas en el barro y, a unos pasos, la tela blanca del vestido, arrastrándose lentamente hacia mí como una lengua pálida. Corrí de regreso a la cabina y no miré atrás. Empecé a beber para poder dormir. Empecé a hablar solo. La carretera se volvió más estrecha, aunque sabía que no había cambiado. Los árboles parecían inclinarse hacia mí, escuchando. Cada vez que pasaba por ese tramo, la sentía más cerca. Ya no estaba solo en el arcén. A veces creía verla reflejada en el parabrisas, sentada donde siempre, esperándome con paciencia infinita. Una madrugada, la lluvia volvió a caer con la misma furia que aquella primera vez. Mis manos temblaban sobre el volante. Sabía que iba a verla. Y allí estaba, ya no pidiendo, sino esperando, con la certeza de quien sabe que el tiempo no significa nada. Frené sin pensarlo. Abrí la puerta. No subió. Se limitó a levantar el rostro por primera vez. Sus ojos eran dos huecos oscuros, profundos, llenos de una tristeza tan antigua que dolía mirarla. Siempre te detienes, dijo. Siempre fuiste tú. Quise gritar, pero no salió ningún sonido. Quise arrancar, pero el motor se apagó con un suspiro final. La lluvia caía ahora dentro del camión. El olor a tierra y podredumbre era insoportable. Sentí su mano fría en mi brazo, pesada como una losa. Entonces lo recordé. Recordé esa noche de hace años, cuando yo también esperaba a alguien en ese cruce. Recordé la discusión, el volante girando demasiado tarde, el golpe sordo. Recordé haber seguido manejando, convencido de que detenerme arruinaría mi vida. Lo había logrado. Había seguido adelante. Hasta ahora. Ella sonrió sin labios. El mundo se volvió blanco. Dicen que ahora hay dos figuras en la carretera 60. Una mujer de vestido empapado y un hombre con chaqueta de camionero, siempre juntos, siempre un poco más cerca del asfalto. Dicen que si conduces de noche y llueve, puedes verlos haciendo señas. Yo los veo cada noche, desde el arcén, esperando a que alguien más cometa el error de detenerse. Me llamo Julián Morales y llevo demasiados años viviendo dentro de un camión. No lo digo como queja, sino como una constatación amarga. Hay gente que envejece en una casa, viendo crecer las grietas en las paredes. Yo envejecí viendo cómo el asfalto se estira hasta perderse en el horizonte. He cruzado desiertos, montañas, pueblos que parecen maquetas abandonadas y ciudades que nunca duermen. Aprendí a leer el cielo para saber si lloverá, a escuchar el motor como quien escucha un corazón ajeno, a desconfiar del silencio cuando se vuelve demasiado profundo. Y aún así, con toda esa experiencia, cometí el error que terminó por condenarme. Aquella noche estaba en Arizona, cerca de la frontera, en un tramo de carretera donde el desierto parece tragarse el mundo. El calor del día aún se aferraba al aire, incluso pasada la medianoche, y el cielo estaba tan limpio que las estrellas parecían agujeros abiertos en la oscuridad.
Manejaba con la ventana entreabierta, dejando que el viento seco me golpeara la cara para mantenerme despierto. Fue entonces cuando lo vi. Estaba al costado de la carretera, con el pulgar levantado. Un tipo joven, flaco, con una mochila raída colgándole de un hombro. No parecía amenazante. No parecía nada, en realidad. Solo alguien más tratando de ir a algún lugar en medio de la nada. Dudé. Siempre dudo. Pero también siempre termino frenando. Supongo que es una mezcla de culpa y terquedad, como si ayudar a desconocidos pudiera equilibrar otras cosas que prefiero no recordar. Me detuve y bajé la velocidad hasta quedar a su lado. Bajé la ventanilla. ¿Hacia dónde vas?, le pregunté. Se inclinó un poco para mirarme. Su rostro era inexpresivo, casi demasiado quieto. Hacia adelante, respondió. Su voz me incomodó al instante. Sonaba hueca, apagada, como si viniera de muy lejos, no del espacio sino del tiempo. Aún así, abrí la puerta del copiloto. Subió sin agradecer, acomodó la mochila entre sus pies y se quedó mirando al frente. Arranqué de nuevo y seguimos avanzando, tragados por la carretera interminable. Al principio pensé que solo era tímido. Hay muchos así. Gente rota que no sabe cómo hablar. Intenté iniciar conversación varias veces, preguntándole cosas simples, de esas que no comprometen a nadie. ¿De dónde venía? ¿Cuánto tiempo llevaba viajando? ¿Si tenía calor? Sus respuestas eran cortas, extrañas, como si no entendiera del todo lo que le estaba preguntando o como si las palabras le resultaran ajenas. ¿Viaja solo?, le dije en un momento. Siempre, respondió, sin mirarme. El silencio empezó a pesar. Él no se movía. No cambiaba de postura. Ni siquiera parecía respirar con normalidad. Cada tanto giraba apenas la cabeza para mirar por la ventana, pero no seguía nada con la vista. Miraba la oscuridad como si fuera algo sólido, algo que pudiera reconocer. Pasó más de una hora así. El motor y el viento eran los únicos sonidos dentro de la cabina. Empecé a sentir una presión rara en el pecho, una inquietud que no lograba sacudirme. Miré de reojo su reflejo en el parabrisas y fue entonces cuando noté algo que me heló la sangre, sus ojos. No había blanco en ellos. Solo negro. Un negro profundo, opaco, que no reflejaba la luz del tablero. Tragué saliva. Oye, dije, forzando una risa que sonó falsa incluso para mí. ¿Tienes familia? El tipo giró la cabeza muy despacio hasta mirarme. Sentí que ese movimiento duraba demasiado, como si el tiempo se hubiera estirado solo para ese gesto. Cuando habló, su voz fue aún más grave, aún más lejana. Tuve, dijo. Antes del accidente. El volante se me resbaló un poco entre las manos. Un sudor frío me recorrió la espalda pese al calor. No quise preguntar qué accidente. No quise saber. Frené en seco en la primera gasolinera que apareció como un oasis artificial en medio del desierto. Las luces fluorescentes parpadearon cuando me detuve. Ya llegamos, mentí. Bájate. Él sonrió. Y esa sonrisa fue lo peor. Sus labios se estiraron demasiado, mostrando dientes que no parecían humanos. Eran largos, irregulares, demasiado afilados para una boca normal. Pero si aún no llegamos a donde van todos, dijo con suavidad. Abrí la puerta de un empujón y bajé casi tropezando. El corazón me martilleaba en los oídos. Crucé corriendo el estacionamiento hasta la pequeña tienda de la gasolinera y entré sin mirar atrás. El encargado, un hombre cansado con ojeras profundas, me miró sorprendido. Hay un tipo en mi camión, le dije. Necesito que llames a la policía. Salimos juntos unos minutos después. Mi camión seguía allí, inmóvil, silencioso. Abrí la puerta del copiloto con la respiración contenida. El asiento estaba vacío. No había rastro de él. Ni una huella. Ni una sombra. Pero la mochila seguía allí. La tomé con manos temblorosas y la bajé al suelo. Pesaba más de lo que esperaba. La abrí despacio, como si temiera que algo saltara desde dentro.
Había ropa vieja, gastada, manchada de algo oscuro que reconocí demasiado rápido como sangre seca. Debajo, doblado con cuidado, había un periódico amarillento, quebradizo por el paso del tiempo. La fecha estaba escrita con letras grandes, año 1987. El titular me hizo sentir náuseas. Trailero asesina a autostopista en Arizona. No recuerdo cómo volví a subirme al camión ni cómo manejé esa noche. El encargado hablaba, la radio sonaba, las luces pasaban, pero todo parecía lejano, como si yo ya no estuviera del todo allí. Al amanecer, estacioné en un área de descanso y me quedé sentado, mirando mis manos durante horas. Días después investigué. Supe que mi camión era usado, comprado en una subasta sin demasiadas preguntas. El dueño anterior había sido un trailero condenado por asesinato. Había recogido a un autostopista joven en Arizona y nunca lo volvió a ver con vida. Murió en prisión el año pasado, según los registros. Solo. Sin visitas. Sin redención. Intenté convencerme de que todo era una coincidencia. Que el cansancio me había jugado una mala pasada. Que el miedo puede llenar los huecos con monstruos. Pero no pude deshacerme de la sensación de que algo se había quedado conmigo. Las noches siguientes fueron un infierno silencioso. Cada vez que manejaba solo, sentía una presencia en el asiento del copiloto. No lo veía. Pero lo sentía. Un peso invisible. Un aliento frío rozándome la mejilla. A veces escuchaba un susurro, palabras que no lograba entender, como si alguien hablara desde el fondo de un pozo. Dejé de recoger autostopistas. Dejé de parar de noche. Dejé de dormir bien. El desierto empezó a parecerme un lugar vivo, atento, esperando. Y entonces, una madrugada, lo escuché con claridad. No te bajes, dijo la voz. Yo nunca lo hice. El camión se sacudió. El motor tosió. Las luces parpadearon. Intenté frenar, pero el pedal no respondió. El volante se volvió rígido, como si unas manos invisibles lo sujetaran conmigo. Miré al asiento del copiloto y lo vi. Estaba allí, exactamente como la primera vez. Joven. Quieto. Sonriendo con esa boca imposible. Siempre voy hacia adelante, dijo. Y ahora tú también. La carretera se abrió ante nosotros como una herida negra. Entendí, demasiado tarde, que el camión no era solo un vehículo. Era una jaula. Una herencia maldita que pasaba de un conductor a otro. Un castigo que no terminaba con la muerte. Cuando encontraron el camión días después, estaba vacío, detenido al costado de la carretera. El motor aún caliente. Dicen que no había señales de accidente. Dicen que parecía como si el conductor simplemente se hubiera levantado y se hubiera ido caminando hacia el desierto. Yo sigo aquí. Sentado en el asiento del copiloto. Mirando la oscuridad pasar. Esperando a que alguien más se detenga y me pregunte hacia dónde voy. Y cuando lo haga, le diré la verdad. Hacia adelante. Hacemos una pequeña pausa. Si estas historias te gustan, te invito a suscribirte al canal y dejar tu like para apoyar el contenido. Muchas gracias. Me llamo Roberto Alcántara y soy trailero desde hace más tiempo del que me gusta admitir. Cuando digo que la carretera fue mi casa, no es una frase bonita ni romántica, es una verdad dura, áspera, que se me metió en los huesos. He dormido más noches en una cabina que en cualquier cama, he comido más veces con el motor aún caliente que en una mesa familiar, y he aprendido que hay lugares que no figuran en los mapas oficiales. Pero que todos los que vivimos del asfalto conocemos. Lugares que no te matan de inmediato, pero que se te quedan pegados para siempre. Esta historia es sobre uno de esos lugares. Y también es sobre cómo ignorar las advertencias correctas puede costarte algo más que la vida. Era enero, pleno invierno, de esos que muerden incluso a través del metal. Venía por la Interestatal 80, cruzando el tramo interminable entre Nebraska y Wyoming. El paisaje era una planicie blanca y oscura al mismo tiempo, cubierta de nieve vieja y sombras largas. El cielo estaba despejado, pero no había luna,
y la noche parecía una cúpula cerrada sobre la carretera. Llevaba despierto más de 30 horas. No por valentía ni por orgullo, sino por necesidad. Un retraso, una carga que debía llegar sí o sí, y esa voz interior que siempre dice aguanta un poco más. Mis ojos ardían, la cabeza me pesaba como si alguien la empujara hacia adelante. Fue entonces cuando vi el letrero. Área de descanso, a 2 millas. Recuerdo haber sonreído con alivio. Pensé que era una bendición caída del cielo. Me dije que solo serían 20 minutos. No dormir, no profundamente. Solo cerrar los ojos, estirar las piernas, dejar que el cuerpo se reseteara lo justo para seguir. Ya había parado antes en áreas peores, más sucias, más solitarias. No vi nada extraño en ese momento. Solo un rectángulo verde con letras blancas brillando bajo mis faros. La salida apareció casi de inmediato. Giré el volante y dejé atrás la interestatal. El camino hacia la parada era estrecho, flanqueado por árboles bajos y retorcidos que parecían encorvarse bajo el peso del invierno. La luz de mis faros se perdía rápido entre los troncos. No había otros camiones. Ningún coche. Ni siquiera el ruido lejano de motores. Me dije que era normal por la hora. Que la gente sensata ya estaría durmiendo. La parada de descanso era más pequeña de lo que esperaba. Un estacionamiento amplio, sí, pero viejo. El asfalto estaba agrietado y la pintura de las líneas apenas se distinguía. Había un edificio bajo al fondo, los baños cerrados, con ventanas oscuras como ojos ciegos. Solo una farola funcionaba, parpadeando con un zumbido eléctrico que me puso nervioso sin saber por qué. Estacioné debajo de esa luz, más por costumbre que por otra cosa. Apagué el motor y el silencio cayó de golpe, tan espeso que me pitaban los oídos. Me quedé sentado unos segundos, con las manos aún en el volante. Algo en el ambiente me incomodaba. No era miedo, no todavía. Era una sensación de estar fuera de lugar, como si hubiera entrado en una habitación después de interrumpir una conversación importante. Sacudí la cabeza, culpando al cansancio. Cerré las cortinas de la cabina, recliné el asiento y cerré los ojos. No sé cuánto tiempo pasó. Pudo haber sido 1 minuto o 10. El cansancio me arrastró hacia abajo como un pozo sin fondo. Y entonces escuché el primer golpe. Fue suave. Tan suave que pensé que lo había soñado. Un golpecito seco, apagado, como nudillos tocando metal con cuidado. Abrí los ojos de golpe y contuve la respiración. Silencio. Me dije que era el camión enfriándose, el metal contrayéndose por el frío. Volví a cerrar los ojos. El segundo golpe fue más claro. Venía de atrás. De la puerta del remolque. Abrí los ojos de nuevo, esta vez con el corazón acelerado. Me incorporé y miré hacia el espejo lateral, pero no se veía nada más que oscuridad y el reflejo tembloroso de la farola. El tercer golpe llegó casi de inmediato. Más fuerte. Más insistente. Ya no parecía un ruido casual. Parecía una llamada. Me quedé quieto, escuchando. Los golpes continuaron, irregulares, como si alguien probara distintas formas de hacerse notar. Tragué saliva. Pensé en vagabundos, en ladrones, en gente desesperada. Pensé en cualquier explicación que no implicara lo que mi instinto empezaba a gritar. Tomé la linterna de la guantera y me puse la chaqueta. El frío se sentía incluso dentro de la cabina. Bajé del camión y el aire helado me golpeó la cara. El silencio era absoluto. Caminé hacia la parte trasera, apuntando con la linterna. El haz de luz iluminó la puerta del remolque y sentí que el estómago se me encogía. Había arañazos. No marcas superficiales, no rayones casuales. Eran surcos profundos en el metal, como si algo hubiera rascado con fuerza, una y otra vez. Algunos estaban torcidos, otros casi paralelos, todos concentrados alrededor del cierre. Bajé la linterna un poco más y entonces las vi. Huellas de manos. Eran pequeñas, como de niños. Pero los dedos eran demasiado largos, demasiado finos. No tenían la proporción correcta.
Parecían estirados, deformes. Algunas huellas se superponían, como si varias manos hubieran intentado agarrar el mismo punto. Me quedé helado, incapaz de moverme durante varios segundos que se sintieron eternos. Entonces los golpes empezaron de nuevo. Esta vez no venían de la puerta. Venían desde dentro del remolque. Retrocedí de golpe, casi tropezando. El sonido era inconfundible. Golpes sordos, apagados por el metal, pero claramente rítmicos. Algo golpeaba desde adentro, como si quisiera salir. Sabía, con una certeza absoluta, que el remolque estaba vacío. Yo mismo lo había revisado antes de salir. No había carga. No había personas. No había nada. Y sin embargo, los golpes seguían. Corrí hacia la cabina, con la linterna balanceándose en mi mano. Subí de un salto, cerré la puerta y giré la llave con manos temblorosas. El motor tardó un segundo eterno en arrancar. Durante ese segundo, los golpes se intensificaron. Ya no eran solo golpes. Eran arañazos. Muchos. Como si decenas de dedos rasgaran el interior del remolque al mismo tiempo. Arranqué y aceleré sin mirar atrás. Salí del estacionamiento casi derrapando y volví a la interestatal. No bajé la velocidad durante kilómetros. No respiré con normalidad hasta mucho después. Me repetía que había sido una alucinación, un ataque de pánico, el cansancio mezclado con el frío. Me obligué a creerlo porque la alternativa era impensable. Al amanecer paré en una gasolinera llena de vida, con otros camiones, gente hablando, el olor a café fuerte. Pensé que el horror de la noche se disiparía con la luz del día. Pero no fue así. Me veía pálido en el reflejo de los vidrios. Las manos me temblaban al sostener el vaso. Un trailero viejo, con la cara surcada de arrugas y ojos que parecían haber visto demasiado, me observó un momento. Luego se acercó despacio. «Paraste en la 80, ¿verdad?», me dijo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Asentí sin decir palabra. «En la parada», continuó. «La que nadie usa de noche». No pregunté cómo lo sabía. «En los años 70», dijo, bajando la voz, «un tipo secuestró a 3 niños. Los metió en su remolque. Los encontraron días después. Ahí mismo. Dicen que todavía no entienden cómo nadie escuchó nada. No pude seguir escuchando. Pagué y me fui. Nunca volví a detenerme allí. Nunca. Pero el problema es que algunos lugares no necesitan que regreses para seguirte». A partir de esa noche, empecé a escuchar cosas. Primero muy leve. Un rasguño ocasional cuando el camión estaba estacionado. Un golpecito suave al apagar el motor. Siempre desde atrás. Siempre cuando estaba solo. Revisaba el remolque una y otra vez. Vacío. Siempre vacío. Con el tiempo, los sonidos se volvieron más claros. Más desesperados. A veces juraría que escucho llorar. O reír. Voces pequeñas, apagadas, que no forman palabras. He intentado dejar este trabajo. Vender el camión. Huir. Pero cada vez que lo intento, algo falla. El comprador se echa atrás. El motor no arranca. Los papeles se pierden. Anoche volví a pasar cerca de ese tramo. No me detuve. No bajé la velocidad. Pero cuando miré por el espejo, vi marcas nuevas en el remolque. Arañazos frescos, brillando bajo las luces traseras. Y supe que ya no estaban intentando salir. Supe que ya estaban viajando conmigo. Ahora escribo esto desde una parada distinta, llena de gente, de ruido, de luz. Y aún así, escucho los arañazos. Más cerca. Justo detrás de mí. Y tengo la certeza de que, cuando abra la puerta del remolque por última vez, no voy a encontrarlo vacío. Me llamo Héctor Salgado y llevo más de media vida manejando un tráiler. No soy un tipo supersticioso. Nunca lo fui. En la carretera aprendes rápido que creer en fantasmas no te ayuda a mantenerte despierto ni a pagar las cuentas.
Yo creía en el motor, en el asfalto, en el café cargado y en los espejos bien ajustados. Creía en lo que podía tocar y ver. Por eso tardé tanto en aceptar que algo estaba profundamente mal. Y por eso, cuando finalmente lo entendí, ya era demasiado tarde para huir. Todo empezó de una forma tan estúpida que todavía me da rabia recordarlo. Estaba en una gasolinera al norte de Texas, una de esas grandes, iluminadas como un estadio, con restaurantes abiertos toda la noche y filas interminables de camiones descansando como animales cansados. Había parado a cargar combustible y estirar las piernas. Fue al volver hacia mi tráiler cuando lo vi. Un camión idéntico al mío. Mismo modelo. Mismo rojo desgastado por el sol. Misma calcomanía de calavera en el parachoques delantero, una que yo mismo había pegado años atrás cuando mi hija me dijo que parecía un camión de película de miedo. Me quedé mirando un segundo de más, frunciendo el ceño. Pensé que era una coincidencia rara, pero posible. No soy el único con mal gusto para las calcomanías. Subí a mi camión y me fui sin darle más vueltas. La segunda vez fue en Oklahoma, 2 días después. Área de descanso pequeña, casi vacía. Estacioné y, al bajar, sentí ese dejavillo incómodo. Allí estaba otra vez. El mismo camión. Estacionado lejos, en la parte más oscura del lugar. No había luces encendidas en la cabina. No vi movimiento. Nada. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero me obligué a reírme solo. Te estás volviendo paranoico, me dije. La tercera vez ya no me reí. Fue en Missouri, de madrugada, bajo una lluvia fina que empañaba los espejos. Paré solo para ir al baño. No quería dormir. Cuando regresé, lo vi reflejado en el vidrio de la tienda antes de verlo directamente. El mismo maldito camión. En el mismo ángulo. Como si alguien lo hubiera colocado allí a propósito para que yo lo notara. Empecé a prestar atención. Y cuando prestas atención, las cosas cambian. Durante el mes siguiente, lo vi en todas partes. En gasolineras grandes y pequeñas. En áreas de descanso perdidas en medio de la nada. Siempre estaba allí cuando yo paraba. Nunca lo vi llegar. Nunca lo vi irse. Siempre parecía vacío. Siempre estacionado un poco apartado, como observando. Intenté convencerme de que era otro trailero siguiendo rutas similares. Que quizás había visto mi camión y copiado el estilo. Pero algo no cuadraba. El polvo. Cada vez que me acercaba un poco más, notaba que el camión estaba cubierto de una capa gruesa de polvo, como si llevara semanas, meses, detenido. Y aún así, aparecía en lugares distintos, separados por cientos de kilómetros, en lapsos imposibles. Una noche, en Kansas, decidí enfrentar mi miedo. Estaba cansado de esa sensación constante de ser observado, de ese nudo en el estómago cada vez que paraba. El área de descanso estaba casi desierta. Apagué el motor, respiré hondo y bajé del camión. El otro tráiler estaba allí. Más cerca que nunca. Cada paso que daba hacia él hacía que el aire se sintiera más pesado, más frío. Apunté con mi linterna hacia la cabina. El vidrio estaba cubierto de polvo, pero pude ver el interior. Y sentí que las piernas me fallaban. Era exactamente igual al mío. La misma grieta en el tablero, una que apareció años atrás cuando golpeé un bache demasiado fuerte. El mismo rosario colgando del espejo retrovisor, regalo de mi madre antes de morir. La misma mancha oscura en el asiento del copiloto, café derramado una madrugada interminable. Y entonces la vi. La foto. Una fotografía pequeña, gastada, colgando del retrovisor. Mi hija. Sonriendo, con los dientes chuecos de cuando era niña. La misma foto que yo llevaba conmigo a todas partes. Di un paso atrás, mareado. Eso no podía estar pasando. Me giré de golpe hacia mi propio camión, estacionado a unos 20 metros. Ahí estaba. Real. Con la puerta cerrada. Con mi vida dentro. 2 camiones idénticos. 2 fotografías idénticas. El pánico me golpeó como un puñetazo.
Me acerqué temblando al parachoques del camión extraño y apunté la linterna a la placa. El número era el mío. No una coincidencia. No algo parecido. Era exactamente el mismo. Sentí ganas de vomitar. Corrí hacia mi tráiler, subí de un salto y arranqué sin siquiera cerrar bien la puerta. Conduje toda la noche. No paré. No dormí. No miré atrás más de lo necesario. Pero cada vez que lo hacía, el sudor frío me empapaba la espalda. Porque allí estaba. Siempre a la distancia. Siempre siguiendo mis luces. Siempre manteniendo la misma separación. Cuando amaneció, me detuve en un diner al borde de la carretera, uno de esos viejos, con mesas de fórmica y café aguado. Entré con las manos temblando y me senté en la barra. La mesera, una mujer mayor con voz cansada, me miró con atención. «Te ves como si hubieras visto al diablo», dijo. Y le conté todo. Mientras hablaba, noté cómo su rostro iba perdiendo color. Cuando terminé, apoyó las manos en la barra, temblando. «Cariño», dijo en voz baja, «hace 3 meses un trailero con un camión como el tuyo se estrelló en la Interestatal 40. Murió al instante. Sentí que el corazón se me detenía. Pero eso no es lo peor», continuó. «Los otros conductores juran que a veces lo ven todavía manejando de noche. Dicen que su camión aparece en los espejos. Que lo sigue. Que nunca se adelanta». Salí de allí sin terminar el café. A partir de ese día, la línea entre lo real y lo imposible se rompió por completo. El camión del espejo empezó a acercarse. Ya no se mantenía a la distancia. A veces lo veía claramente en el retrovisor, tan nítido que podía distinguir la calavera del parachoques. Otras veces, al bajar la velocidad, sentía que el motor del otro camión también bajaba, sincronizado con el mío. Intenté vender mi tráiler. Nadie lo quiso. Intenté cambiar de ruta. Siempre aparecía. Intenté ignorarlo. Imposible. Una noche, en un tramo solitario, vi algo que me terminó de quebrar. Miré al espejo y vi al otro conductor. A mí mismo. Más pálido. Más delgado. Con los ojos hundidos y una expresión vacía. Sonriendo. Entendí entonces la verdad. No era que me estuviera siguiendo. Era que me estaba reemplazando. La última noche ocurrió en una curva cerrada, bajo una lluvia intensa. Sentí un golpe fuerte. Perdí el control. Todo fue ruido y oscuridad. Cuando abrí los ojos, estaba sentado en la cabina, ileso. El motor rugía suave. La carretera se extendía frente a mí, perfecta. Miré al espejo. Vi mi camión destrozado al fondo del barranco. Ahora conduzco de noche. Siempre. Paro en gasolineras. En áreas de descanso. Y cuando otros traileros me miran raro, cuando me dicen que mi camión parece cubierto de polvo viejo, yo solo sonrío. Porque a veces, cuando miro el espejo retrovisor, veo otro camión idéntico al mío siguiéndome en la distancia. Y sé que pronto, muy pronto, será su turno de entender. Me llamo Martín Aguilera y llevo suficiente tiempo en la carretera como para saber cuando un trabajo huele mal. No hablo de olor literal, sino de esa sensación que se te mete detrás de los ojos y no te deja dormir. Esa intuición que te dice que algo no encaja, que el dinero es demasiado, que las preguntas están prohibidas por una razón. He ignorado esa sensación muchas veces y casi siempre he salido ileso. Casi. Esta vez fue distinto. Esta vez no hubo salida. Me contactaron a través de un número que no estaba registrado. Una voz masculina, neutra, sin acento reconocible. Me dijo que necesitaban un conductor con experiencia, alguien que no hiciera preguntas y supiera mantener la boca cerrada. El trabajo era simple, recoger un contenedor sellado en Luisiana y llevarlo hasta Dakota del Norte. Pago doble, en efectivo. Cuando pregunté qué transportaba, hubo un silencio largo al otro lado de la línea. No es relevante, dijo finalmente. Mientras no abras el contenedor, llegarás bien. Debí colgar. Lo sé ahora. Pero el cansancio,
las deudas y esa estúpida confianza que te da haber sobrevivido tantas veces me hicieron aceptar. El punto de recogida era un almacén abandonado a las afueras de un pueblo que no aparecía en ningún cartel. Llegué pasada la medianoche. No había luces encendidas, salvo un foco amarillento que colgaba torcido sobre una puerta metálica. El lugar parecía muerto desde hacía décadas. El guardia que me recibió no llevaba uniforme, solo una linterna y una expresión dura. No dijo su nombre. No me pidió identificación. Me indicó dónde enganchar el contenedor y nada más. El contenedor era viejo, de esos de transporte marítimo, cubierto de óxido y manchas oscuras. No tenía marcas, ni números, ni logotipos. Cuando lo enganché al remolque, el camión se hundió un poco más de lo normal. Pesaba demasiado. Mucho más de lo que esperaba para algo supuestamente inerte. Mientras aseguraba los seguros, escuché algo. Un rasguño. Muy leve. Tan leve que casi lo ignoro. Sonó como metal rozando metal desde el interior del contenedor. Me quedé quieto unos segundos, conteniendo la respiración. El sonido no se repitió. Me reí nervioso y me dije que seguramente eran ratas o el metal dilatándose por el cambio de temperatura. Cerré las puertas del remolque y me subí al camión sin mirar atrás. Los primeros kilómetros fueron tranquilos. Demasiado. El motor sonaba bien, la carretera estaba despejada y la noche era extrañamente silenciosa. No había música en la radio, solo estática. Pasada una hora, empecé a escuchar los golpes. Al principio eran irregulares. Un golpe seco, luego nada durante varios minutos. Venían de atrás, amortiguados por el metal del contenedor. Cada vez que miraba por el espejo, no veía nada fuera de lo normal. Me dije que era la carga moviéndose. Pero los golpes empezaron a volverse rítmicos. 3 golpes, una pausa, 3 golpes más. Como si alguien, o algo, estuviera intentando comunicarse. El sudor me empezó a bajar por la espalda. Bajé la velocidad y apagué la radio. Necesitaba escuchar con claridad. Fue entonces cuando oí el primer gemido. No era un sonido animal. No era metal. Era un gemido humano, bajo, ahogado, como si viniera desde muy lejos. Sentí que el estómago se me revolvía. Negué con la cabeza, murmurando que era mi imaginación, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Apreté el volante y seguí conduciendo. Los gemidos continuaron. Se multiplicaron. Voces apagadas, superpuestas, imposibles de distinguir. No palabras claras, pero sí una desesperación que se sentía incluso a través del metal. No aguanté más. Me detuve en una carretera secundaria, completamente desierta. Apagué el motor. El silencio fue absoluto durante un segundo eterno. Entonces las voces se hicieron claras. Por favor, susurró una voz femenina. Sácanos de aquí. Sentí que las piernas me fallaban. Me bajé del camión con la linterna en la mano, temblando. Me acerqué al contenedor despacio, como si temiera que algo saltara desde él. Las voces seguían, ahora más insistentes. Lloros. Súplicas. Golpes desde dentro que hacían vibrar el metal. ¿Quiénes son? Grité, sin saber a quién le hablaba. Ayúdanos, respondieron varias voces al mismo tiempo. No podemos respirar. Corrí de vuelta a la cabina y agarré las herramientas. El cerrojo del contenedor estaba sellado con un candado grueso, reforzado. Mientras me acercaba de nuevo, mi teléfono vibró en el bolsillo. Contesté con manos sudorosas. ¿Ya abriste el contenedor?, preguntó la misma voz neutra. Hay gente ahí dentro, grité. ¿Qué carajo es esto? Hubo un silencio pesado. Porque si lo abres, dijo finalmente, ellos salen. Y si salen, nunca podrás volver a cerrarlos. Sentí un nudo en la garganta. ¿Quiénes?, pregunté. ¿Qué estoy transportando? Algo que debió quedarse enterrado, respondió. Lleva la carga al punto de entrega. No pares. No mires.
Y por amor de Dios, no abras. La llamada se cortó. En ese momento, el contenedor se sacudió con violencia. Los golpes se volvieron frenéticos. Las voces ya no suplicaban. Gritaban. Maldiciones, llantos, palabras en idiomas que no reconocía. Parecía que docenas, cientos de manos golpeaban al mismo tiempo desde dentro, desesperadas por salir. Subí al camión y arranqué, llorando, con la vista borrosa. Aceleré todo lo que pude. No miré atrás. No paré. Las horas se volvieron una masa confusa de miedo y ruido. Los golpes no cesaron en ningún momento. A veces las voces se callaban de golpe, solo para volver con más fuerza, más cerca, como si se estuvieran arrastrando dentro del contenedor. Cuando finalmente llegué al punto de entrega, ya no sabía qué hora era. El lugar era un descampado rodeado de alambradas, iluminado por focos blancos. Un grupo de hombres con trajes negros me esperaba. No dijeron una palabra mientras desenganchaban el contenedor y lo cargaban en otro vehículo. Uno de ellos se acercó a mí y me miró fijamente a los ojos. «Olvida esta noche», dijo. Asentí sin responder. Me fui de allí temblando. Pensé que todo terminaría ahí. Que el horror quedaría atrás, enterrado en algún lugar frío y lejano. Me equivoqué. Desde esa noche, algo cambió en mí. Cada carga que llevo, no importa que sea, a veces empieza a hacer ruido. Golpes suaves al principio. Luego más fuertes. A veces escucho respiraciones. A veces voces que dicen mi nombre. He revisado los remolques una y otra vez. Siempre están vacíos. Siempre. He dejado de dormir. He dejado de hablar con la poca familia que me quedaba. La carretera ya no es solo asfalto para mí. Es una tumba en movimiento. Anoche, mientras manejaba, escuché claramente la voz de la mujer otra vez, justo detrás de mi cabeza. «Gracias por abrirnos», susurró. No recuerdo haber abierto el contenedor. Pero cuando miro el espejo retrovisor, a veces veo marcas en el metal. Desde dentro hacia afuera. Y entonces entiendo que, de alguna forma que no quiero aceptar, nunca cerré nada. Y que ahora, sea lo que sea que transporto, ya no viaja solo en el remolque. Me llamo Robert Chen y llevo 25 años conduciendo trailers por las carreteras de este país. He visto de todo, tormentas que voltean camiones como si fueran juguetes, accidentes que te dejan sin dormir durante semanas y carreteras tan solitarias que parecen llevarte a ninguna parte. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que viví en mi última noche como trailero. Era finales de octubre. Había decidido jubilarme después de un cuarto de siglo en la carretera. Mi esposa Sara llevaba años pidiéndome que lo dejara, que pasara más tiempo en casa, que conociera a mis nietos antes de que crecieran sin recordarme. Tenía razón. Mis rodillas ya no aguantaban las largas horas sentado, mi espalda protestaba cada vez que subía a la cabina, y mis ojos tardaban más en ajustarse a la oscuridad de las carreteras nocturnas. Era momento de colgar las llaves. Solo faltaba un último viaje. Una última entrega. Después de eso, la libertad. El trabajo parecía simple, recoger un cargamento en un almacén de las afueras de Lincoln, Nebraska, y llevarlo hasta Nueva Orleans. La empresa funeraria Eternal Rest había contratado el servicio con urgencia. 12 ataúdes de caoba que debían llegar antes del amanecer del día siguiente para un funeral múltiple. Un accidente terrible, me explicaron por teléfono. Una familia entera. No hicieron más preguntas y yo tampoco. En este negocio aprendes a no preguntar demasiado. Llegué al almacén cerca de las 8 de la noche. El lugar estaba más aislado de lo que esperaba, rodeado de campos vacíos que se extendían hasta perderse en la oscuridad. Un hombre mayor con overol manchado supervisó la carga. No dijo mucho, solo verificó que los ataúdes estuvieran bien asegurados en el remolque. Recuerdo que cuando terminamos, me miró con una expresión extraña, como si quisiera decirme algo pero se lo pensara mejor. Arranqué el motor cerca de las 9. Tenía 11 horas para llegar a Nueva Orleans. Suficiente tiempo si mantenía un buen ritmo y las condiciones climáticas cooperaban.
Puse mi playlist de rock clásico, me preparé un termo de café bien cargado y me lancé a la carretera. Las primeras horas transcurrieron sin novedades. Crucé Nebraska bajo un cielo despejado lleno de estrellas. La autopista estaba tranquila, solo algunos autos esporádicos y un par de camiones que me adelantaron. Pensaba en Sara, en la casa que habíamos comprado en Florida, en las mañanas sin despertadores y las tardes en el porche viendo el atardecer. Sonreía solo de pensarlo. Cerca de la medianoche crucé hacia Missouri. Fue entonces cuando las cosas comenzaron a cambiar. Una niebla empezó a formarse sobre la carretera, delgada al principio, apenas perceptible. Pero en cuestión de minutos se volvió más densa, más espesa. Reduje la velocidad. La visibilidad disminuía con cada kilómetro. Las luces del camión apenas penetraban esa masa gris que parecía tragarse la carretera. Encendí las luces antiniebla y seguí adelante con precaución. No era la primera vez que conducía en estas condiciones, pero había algo diferente en esta niebla. Algo antinatural. Se movía de forma extraña, formando figuras que parecían observarme desde los costados de la carretera. Es solo tu imaginación, me dije. El cansancio jugándote una mala pasada. Entonces lo vi. A unos 100 metros adelante, en medio de la carretera, un camión volcado ardía en llamas. El fuego lamía el cielo nocturno, proyectando sombras danzantes en la niebla. Frené de golpe. El cinturón de seguridad se clavó en mi pecho. Mi corazón latía desbocado. Junto al camión en llamas había un hombre. Estaba de pie, haciendo señas desesperadas con los brazos. Incluso desde la distancia podía ver que estaba cubierto de sangre. Su camisa destrozada, su rostro una máscara carmesí. Me hacía gestos frenéticos para que me detuviera. Activé las luces de emergencia y bajé del camión. El aire olía a humo y algo más, algo dulzón y nauseabundo que no podía identificar. Corrí hacia el hombre mientras sacaba mi teléfono para llamar a emergencias. Pero cuando estaba a unos 20 metros, el hombre simplemente desapareció. Se desvaneció como humo en el aire. Las llamas se apagaron instantáneamente. El camión accidentado ya no estaba. La carretera frente a mí estaba completamente vacía, solo esa niebla espesa moviéndose en olas silenciosas. Me quedé paralizado en medio de la autopista, el teléfono temblando en mi mano. Miré a mi alrededor. Nada. Silencio absoluto. Ni siquiera se escuchaban los sonidos nocturnos normales, los insectos, el viento. Solo silencio y niebla. Retrocedí lentamente hacia mi camión, sin dar la espalda al lugar donde había visto la aparición. Mis manos temblaban tanto que me costó abrir la puerta de la cabina. Me subí de un salto y cerré con seguro. Mi respiración salía en jadeos cortos. El café que había tomado amenazaba con devolverse. Cálmate, Robert, me dije en voz alta. Solo fue una alucinación. El cansancio, la niebla, las luces jugándote una broma. Pero mi voz sonaba hueca, poco convincente incluso para mí mismo. Arranqué el motor con manos temblorosas. Necesitaba salir de allí, alejarme de ese lugar maldito. Aceleré, quizás demasiado rápido para las condiciones de visibilidad, pero no me importaba. Solo quería dejar esa sección de la carretera atrás. Había avanzado tal vez 1 kilómetro cuando lo escuché. Un golpe seco desde la parte trasera del camión. Luego otro. Y otro más. Golpes rítmicos, deliberados, que resonaban a través de la estructura metálica. Mi sangre se heló. Miré por el espejo retrovisor pero solo vi niebla. Los golpes continuaron, más fuertes ahora, más insistentes. Como si alguien estuviera golpeando desde dentro del remolque. Desde dentro de los ataúdes. Imposible, susurré. Los ataúdes están sellados. Están vacíos. Es solo la carga moviéndose, el camino irregular. Pero sabía que estaba mintiendo. El camino estaba perfectamente pavimentado. Y esos golpes no eran aleatorios. Seguían un patrón. Toc, toc, toc. Una pausa. Toc, toc, toc.
Como si algo estuviera probando, explorando, buscando una salida. Aceleré más. El velocímetro subió a 120, 130 kilómetros por hora. Demasiado rápido para la niebla, lo sabía, pero el terror había tomado control. Los golpes se intensificaron, como si lo que fuera que estuviera allá atrás supiera que estaba huyendo. Entonces noté algo más. Los letreros kilométricos. Acababa de pasar uno que decía kilómetro 44. Seguí conduciendo, la niebla tragándose la carretera frente a mí. 2 minutos después, otro letrero apareció en la niebla. Kilómetro 44. El mismo. Fruncí el ceño. Probablemente había leído mal. Seguí adelante. Pero 3 minutos más tarde, ahí estaba de nuevo. Kilómetro 44. Y luego otra vez. Y otra. Siempre el mismo maldito número. Estaba atrapado en un bucle. Conduciendo en círculos por una carretera que no llevaba a ninguna parte. Mi respiración se aceleró. El pánico comenzaba a apoderarse de mí. Los golpes desde el remolque continuaban, ahora acompañados por otros sonidos. Rasguños. Arañazos contra el metal. Y algo más bajo, casi imperceptible. Gemidos. Intenté llamar a emergencias. No había señal. Intenté el radio CB. Solo estática. Estaba completamente solo en esta pesadilla. La niebla de repente se aclaró un poco y pude ver más allá de lo que había visto en la última hora. Aproveché para mirar por el espejo retrovisor lateral, el grande que permite ver todo el lateral del camión. Lo que vi hizo que mi corazón casi se detuviera. Las puertas del remolque estaban abiertas. De par en par balanceándose con el movimiento del camión. Y allí, en la oscuridad del interior, podía ver las tapas de los ataúdes. Todas abiertas. Todas vacías. O eso parecía a primera vista. Pero mientras miraba, figuras comenzaron a emerger. Sombras oscuras que se arrastraban fuera de los ataúdes. No podía distinguir detalles, pero su movimiento era inhumano. Se retorcían y gateaban como arañas sobre el piso del remolque. Grité. No pude evitarlo. Un grito primitivo de terror puro que rasgó mi garganta. Pisé el acelerador hasta el fondo. El motor rugió. El camión se sacudió violentamente pero seguía acelerando. Las figuras salieron del remolque. Se arrastraron sobre el techo, moviéndose hacia la cabina. Podía escucharlas ahora, sus movimientos raspando contra el metal. Rasguños, arañazos, golpes sobre mi cabeza. Miré hacia arriba. La lámpara interior del techo mostraba sombras moviéndose. Sabía que estaban allí, justo encima de mí, separadas solo por una delgada capa de metal. Entonces una mano apareció en mi ventana lateral. Una mano pálida, cadavérica, con dedos anormalmente largos que terminaban en uñas negras y astilladas. Arañó el cristal con un sonido chirriante que me atravesó como un cuchillo. Intenté gritar de nuevo pero no salió sonido. Mi garganta estaba cerrada por el terror. La mano siguió arañando, dejando marcas en el cristal que no debería poder hacer. Luego apareció otra mano. Y otra. 3, 4 manos pálidas golpeando y arañando mi ventana. Intenté esquivarlas, mover el volante, pero mis manos estaban congeladas en su lugar. Mi cuerpo no respondía. Era como estar atrapado en una parálisis de sueño, consciente de todo pero incapaz de moverme. Una de las manos logró encontrar el borde de la ventana. Los dedos comenzaron a deslizarse por la abertura microscópica entre el cristal y el marco. Podía ver la piel descamándose, vieja, gris. El olor que entró por esa pequeña abertura era indescribable. Carne podrida, tierra húmeda, algo antiguo y muerto. De repente, mi cuerpo reaccionó. Solté el volante y me lancé hacia el lado del copiloto, lejos de esa mano invasora. El camión se desvió violentamente. Escuché el rugido del motor, el chirrido de los neumáticos. El mundo giró. Y entonces, nada. Desperté con luces brillantes cegándome. Voces a mi alrededor. Alguien diciéndome que estaba bien, que me quedara quieto.
El olor a desinfectante hospitalario llenó mis fosas nasales. Intenté hablar pero tenía un tubo en la garganta. 3 días. Eso es lo que me dijeron después. Había estado inconsciente durante 3 días. Me encontraron en la cuneta de la autopista en Missouri, mi camión desviado pero sin daños graves. Yo estaba en la cabina, inconsciente, aferrado al volante con tanta fuerza que tuvieron que despegar mis dedos. Los médicos dijeron que probablemente me había quedado dormido al volante. Fatiga extrema. Alucinaciones por falta de sueño. Todo muy lógico, muy racional. Pero había cosas que no podían explicar. Una enfermera me limpió las manos cuando desperté. Había algo bajo mis uñas. Cuando lo analizaron, resultó ser pintura. Pintura roja. Del mismo tono exacto que la pintura de mi camión. Pero yo estaba dentro de la cabina. ¿Cómo había llegado pintura bajo mis uñas? Y luego estaba el remolque. La policía lo había inspeccionado, por protocolo. Los ataúdes estaban todos intactos, sellados, exactamente como deberían estar. Pero dentro del remolque vacío, en las paredes metálicas, encontraron marcas. Arañazos profundos, frescos, que atravesaban la pintura y llegaban al metal desnudo. Marcas que, según el informe forense, parecían hechas por uñas humanas. Docenas de ellas. Como si algo hubiera intentado desesperadamente salir desde dentro. Nadie podía explicarlo. La policía especuló que tal vez había habido polizones que escaparon antes de que llegaran. Pero no había evidencia de entrada forzada. No había huellas. Nada que sugiriera presencia humana. Me dieron de alta una semana después. Sara vino a recogerme, llorando, abrazándome como si hubiera vuelto de entre los muertos. Tal vez lo había hecho. Le dije que estaba bien, que solo había sido un accidente, fatiga, nada más. No le conté sobre la niebla, sobre el hombre ensangrentado, sobre las figuras arrastrándose desde los ataúdes. ¿Cómo podría? Ella pensaría que había perdido la cabeza. Me jubilé ese mismo día. Firmé los papeles desde la cama del hospital. No volví a tocar un camión. Ni siquiera podía ver uno sin que me temblaran las manos. Nos mudamos a Florida como habíamos planeado. Una casa bonita cerca de la playa. Lejos de las carreteras, lejos de la niebla, lejos de todo. Debería ser perfecto. Debería sentirme aliviado, agradecido de estar vivo, listo para disfrutar mi jubilación. Pero no puedo. Porque a veces, en las noches cuando hay niebla, cuando esa bruma costera se arrastra desde el océano y envuelve nuestra casa, los escucho de nuevo. Esos golpes. Toc, toc, toc. Viniendo de las paredes. Del ático. De debajo del piso. Sara no los escucha. Duerme tranquilamente mientras yo me quedo despierto, sudando, escuchando. Los golpes siempre paran antes del amanecer. Pero cada noche regresan un poco más fuerte. Un poco más cerca. Y anoche, cuando la niebla era especialmente espesa, vi algo que me heló la sangre. Una sombra moviéndose fuera de nuestra ventana. Arrastrándose. Con movimientos inhumanos. Cuando me acerqué a mirar, había marcas en el cristal. Arañazos. Hechos por uñas. Investigué después del incidente. Llamé a la funeraria Eternal Rest. No existe. Nunca existió. Llamé al almacén de Nebraska. El número estaba desconectado. Conduje hasta allí el mes pasado, contra el consejo de Sara. El almacén está abandonado. Ha estado abandonado durante años según los vecinos. Nadie ha usado ese lugar desde los años 80. Entonces, ¿qué cargué esa noche? ¿Qué transporté a través de la niebla? ¿Y por qué siento que todavía me sigue? Ayer Sara encontró algo en el garaje. Yo no había estado allí desde que nos mudamos. Pero allí, en el piso de cemento, había marcas. Arañazos. Docenas de ellos. Formando un patrón. Un número. 44. Esta noche la niebla es más espesa que nunca. Sara está dormida. Yo estoy sentado aquí, escribiendo esto,
Porque necesito que alguien sepa lo que pasó. Por si acaso no amanezco mañana. Los golpes comenzaron hace una hora. Más fuertes que nunca. Ya no vienen de las paredes. Vienen de la puerta del dormitorio. Y mientras escribo estas últimas líneas, puedo ver la manija moviéndose lentamente. Girando. La puerta se está abriendo. Y puedo ver manos pálidas asomándose por el borde. Esta fue mi última noche como trailero. Pensé que había escapado. Pensé que me había jubilado. Pero algunos trabajos, algunos viajes, nunca terminan realmente. Algunos pasajeros nunca bajan. Y algunas cargas siempre llegan a su destino. Solo que ahora entiendo que el destino era yo. Si estas historias te pusieron los pelos de punta, recuerda suscribirte para no perderte los próximos relatos del canal, y cuéntame en los comentarios cuál fue la que más te inquietó. Nos escuchamos en la próxima noche oscura.